Sergio Mollo. El supuesto, el licenciado, Ya, el supuesto. Ya, supuesto, pero supuesto en función a qué. Decisiones sacadas a A base ver, de una investigación. ya, pero ¿cómo se fabricará para usted ese supuesto? ¿O es que algo que no puede especular? A ver, un ejemplito haremos. A ver, le escucho ya. Buenos días, licenciado. Basado en el Buen marco día. teórico y toda la información que se recolecta, se puede suponer o se puede estimar el resultado y ya luego se lo valida o se lo refuta, se lo contradice. Excelente, muy bien. Es en base a lo que toda la información que ha desarrollado o que ha realizado, la búsqueda que ha encontrado y estructurado en un marco teórico. La respuesta adelantada, la respuesta que puede de alguna manera y debe ser corroborada, ¿no? Una vez que culmine el estudio, ya sea aceptando la hipótesis que está planteando o tal vez negando la hipótesis, ¿sí? Abriendo espacio a una discusión un poco más extensa, ¿no? Lo que significa. Bien, entonces con esta introducción ingresamos a lo que significa conceptualizarlo, ¿no? Entonces, esta forma parte de lo que significa la estrategia metodológica en su ejecución dentro de las investigaciones, ¿no? Porque hemos visto dentro de lo que significa el método científico, ahí está como parte del proceso, como parte de esa estrategia metodológica que llamamos método científico, la hipótesis, ¿no? Y como bien dice el compañero, responde a una determinada perspectiva epistemológica, ¿sí? Cuando hablamos de epistemología estamos hablando de la ciencia que estudia el método científico, ¿no? Entonces, una hipótesis que de alguna manera puede iniciarse en algo sintético, reductivo, ¿no? Ahora, según esto, esta recopilación de información primaria que lo hemos hecho cuando se ha elaborado el marco teórico, ¿sí? Es dar explicaciones teóricas. Por eso es importante la elaboración del marco teórico, ¿sí? Cuando se le planteaba el tema y la búsqueda bibliográfica del, no sé, del tema en cuestión, ¿no? Entonces, es importante ese aspecto determinar. A ver, un momentito. Ya. Ustedes son el paralelo. eh, Perdón, ¿cuál paralelo son ustedes? Acabo de olvidarme. paralelo de licenciado. Paralelo de. Paralelo B, ¿verdad? Ya. D de dedo, de A, dinosaurio. de dinosaurio. Sí, Es que si es por objetos de control, mandamos una captura.
Ya, volvemos entonces a lo que andábamos. Bien, entonces, esa información que habías recolectado en lo que significa la metodología, en el marco teórico, ¿sí? Como mencionaba el compañero, nos da explicaciones teóricas. A ver, tocaremos algo interesante que acabamos de pasar, un fenómeno, ¿no? Un fenómeno, por ejemplo, es la elección que hemos hecho de nuestras máximas autoridades, que son presidente y vicepresidente. ¿Sí? De hecho, se podría decir que es un fenómeno a estudiar porque no es algo recurrente, o sea, no se da elecciones cada mes, se da cada 5 años, pero es interesante, ¿no? Cómo se dan los resultados. Ahora, dándonos un ejemplo, a ver, ¿habría alguna hipótesis? ¿Alguna hipótesis por qué ha habido ese resultado? ¿Quién se debería dar una hipótesis? A ver, como dicen, algo adelantado, una respuesta adelantada. ¿Por qué se da un fenómeno de esta naturaleza? Les explico el fenómeno. Tendencia a través de los medios de comunicación de un partido y el resultado es otro. Entonces es un fenómeno, porque todo lo que se esperaba, pese que se ha seguido en toda manera en resultados a través de encuestas, pero sale lo contrario. Y se repite, ¿no? Porque en la primera ronda o en la primera elección sucede lo mismo. Y ahora viene el mismo fenómeno. ¿Cuál sería nuestra hipótesis, Michelle Prisca? Si queremos plantear una respuesta tentativa. ¿No está, Michelle? Marcia Lazarte, tal vez. ¿Quién se atreve? Nadie. ¿Están ahí o estoy con sus dispositivos? Licenciado, Sí, le escucho. se me ocurren dos hipótesis así cortitas. La primera puede ser que el tamaño de la muestra que han agarrado los medios de información no haya sido adecuado, entonces no era un estudio representativo y de ahí que salga otro resultado. Y la segunda puede ser que haya habido algo que haya cambiado la intención de voto en los últimos días. Ya, ya, muy bien. Empezamos ese aspecto de respuestas adelantadas, ¿no? En relación a un fenómeno que se ha desarrollado. Un fenómeno de estudio, que puede ser en este caso, digamos, en aspecto social, por qué se ha cambiado tanto la intención de voto. Pero en salud, estos fenómenos están día a día en cuanto a lo que significa enfermedades, tratamientos, diagnósticos, porque de igual manera, como mencionamos que la intención de voto puede cambiar de día a día, de igual manera en salud, como lo que se estudia son poblaciones, personas, o sea, aspectos que tienen vida, activos, ¿no? Les decía a mis estudiantes, por ejemplo, ustedes cada día van cambiando, cada día, no son las mismas personas. Me refiero a nivel de conducta, a nivel intelectual, en ese aspecto. Obviamente, aspecto físico, los cambios serán sutiles, mínimos, ni tan perceptibles. Sí, pero obviamente igual se cambia, ¿no? Entonces, como agentes vivos, nosotros sufrimos cambios constantemente. En la noche nuestras sinapsis, nuestras neuronas van
rompiéndose algunas, otras se mantienen, dependiendo al interés y a la necesidad que se tenga, ¿no? Un ejemplo, uno quiere estudiar y quiere una de- fijar la información en lo que significa física, digamos, o química, o biología, perdón, histología en biología. Entonces, lo estudia, pero resulta que al día siguiente quiere recordarse y no puede. ¿Y por qué? Porque muy probablemente esas conexiones por la noche se han soltado. Lo que ocurre es la poda neuronal. Y eso es normal. Somos entes vivos y comúnmente se desarrolla. Entonces, lo que uno debe hacer para mantener un conocimiento que se vaya fijando en una memoria, ¿sí? A largo plazo, es la repetición continua. Pero la repetición continua, para eso, por ejemplo, existen técnicas. Uno puede decir, dice, ¿no? 6 veces la misma palabra y se le queda. Sí, y está comprobado. Entonces uno dice epistemología, 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 ya, listo, grabado. Hay más probabilidad que solamente haya leído una vez. Pero la memoria funciona de una manera un poquito más compleja y es más efectiva cuando establecemos una asociación comprensiva de lo que estamos leyendo. Me refiero, por ejemplo, cuando ustedes estudian de una manera memorística, netamente, como decimos, grabadora, como grabadora, hay la probabilidad de que se les quede la información. Pero hay también la probabilidad de que por la noche, como hay poda neuronal, esas sinapsis se suelten y desaparezcan. Y ustedes digan, pero yo sabía, yo me acuerdo, yo. Entonces, porque tal vez no le hemos dado a esa repetición un significado comprensivo para nosotros. No hemos asociado. Entonces, es una de las claves, por ejemplo, para mejorar. Pero en ese sentido, hablo de que nosotros hacemos ese cambio constante. Y si ese electorado ha cambiado, tal vez, como son cerca de 650.000, creo, votos que de alguna manera han hecho la diferencia, entonces es así. Y por lo tanto, la hipótesis tiene que basarse en un sustento teórico, no solamente en una información de un artículo. Por eso que en el marco teórico se pide una revisión exhaustiva. ¿Qué quiere decir? Que uno revisa el tema, baja, ingresa, lee artículos, o sea, como un común de lo que la comunidad científica expresó. Y saca, como dice nuestro compañero, una respuesta tentativa que puede ser negada o puede ser aceptada. Entonces, partimos de ese aspecto cuando hablamos de hipótesis. Entonces, la hipótesis, como bien dice acá, llega a ser una explicación tentativa del fenómeno a investigar, ¿no? Y se formulan como proposiciones, propuestas. Esta es la respuesta, ¿no? Tenemos el problema planteado, la pregunta del problema o de investigación, y de acuerdo a lo que yo tengo descrito, he leído mi marco teórico, este puede ser la respuesta, ¿no? Entonces, vamos con esa proposición a partir de la investigación. Esta respuesta, por si acaso, es provisional. ¿Por qué provisional? Porque después de esa hipótesis planteada, yo voy a seguir mi diseño metodológico, mi forma de estudio, mi forma de recolección de datos, mi análisis de datos y llegaré a mis resultados. Y en mis conclusiones veré si lo que yo he planteado teóricamente ha sido comprobado o tal vez ha sido de alguna manera totalmente negado. ¿Sí? Entonces,
aceptar o rechazar a partir de un resultado obtenido. La palabra hipótesis va a derivar, o la hipótesis deriva de la teoría, 100%. O sea, el marco teórico existente, que obviamente va a estar construido, comprobado, coherente y lógico, va a va a delimitar a partir de una población el tiempo y el espacio, ¿sí? Y como va a ser sustentado teóricamente, esa hipótesis debe ser construida de una manera relevante. ¿Sí? Entonces, esa hipótesis constituye el eje central de la investigación científica, porque ya hemos, en pocas palabras, antes de hacer el estudio, ya hemos hecho una respuesta provisional. Entonces, por lo tanto, nuestros esfuerzos tienen que ser relacionados a si esa respuesta es válida para el estudio o es negada. Y si es negada, puede ser otra la respuesta, ¿no? Por tanto, permite vincular la teoría con la realidad empírica y obviamente orientarnos a la comprobación de fenómenos. Bueno, las hipótesis no necesariamente son verdaderas. ¿Por qué no son verdaderas? Porque como hemos dicho, estamos sacando de un contexto teórico. Como hemos sacado de un contexto teórico, a veces ese contexto teórico no es suficiente o es muy cambiante. Entonces, por ende, puede no ser la respuesta a ser comprobada. No es una explicación gratuita y al azar. Y eso es bien importante que entendamos. Cuando realizamos el estudio, les voy a decir lo más simple. Planteamos el título, planteamos el objeto perdón, el problema de investigación, planteamos la pregunta de investigación, ¿sí? Y posteriormente vamos a ver lo que significa plantear una hipótesis. Y esta hipótesis, a partir del conocimiento, no siempre va a ser aceptada, porque estamos sacando de un conocimiento teórico. Bueno, estas hipótesis pueden ser más o menos precisas e involucrar dos o más variables, dependiendo de qué estamos estudiando. Por el ejemplo que le estaba planteando, estamos estudiando el fenómeno de no diré incoherencia, sino podría decir, inconsistencia o la variabilidad que se ha dado entre fechas, tal vez. Partiendo de una hipótesis que planteaba el compañero, que tal vez la muestra no era representativa. O sea, tal vez la cantidad de encuestas que han realizado, sí, no han sido representativas. Pero ahí existen lo que significa variables confusoras. ¿A qué me refiero? Actualmente está de moda lo que significa las redes sociales, la tecnología, a partir del cual realizar un ejemplo, un estudio. Sí. Pero muy lamentablemente, dentro del contexto de un fenómeno como es la elección, está detrás de eso interés, el interés político, económico, y por ende, yo con esta computadora puedo, o sea, legalmente yo tendría que determinar mi intención de voto, un ejemplo, o mi interés, ¿ya? Entonces, yo por mi candidato voto, ¿sí? Pero dependiendo a cómo se estructuraba la recolección de datos, ¿sí? Tendría que aceptar o tendría que ser filtrada el IP del cual está llegando la información, ¿no? Tendría que ser así. Es como cuando en el Google Forms, ¿no? Del Google Forms, de su dispositivo, yo hago una encuesta, pero aquí está configurado de que se permite una respuesta y una vez que uno ha hecho una respuesta, no repite, salvo que
pueda crear otro correo, la única opción, ¿no? Pero muchas veces, por la celeridad, yo solamente creo y no hago esa restricción. Por lo tanto, yo voto una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, 10, 20, 30 veces de un mismo celular, una misma persona. ¿Qué estoy haciendo? Un poquito haciendo el sesgo, como decía el compañero. Entonces, en las computadoras sucede lo propio. Yo puedo entrar a partir a llenar esos datos de percepción de voto o intención de voto y realizar. Y en este caso, obviamente ahí está el interés, ¿no? El interés obviamente es crear una información, un entorno que de alguna manera haga creer, ¿no?, el interés que yo quiero, ¿no? En investigación es lo propiamente. Ustedes van a ingresar a recolección de datos a través de la red social, a través de encuestas, formularios, para preguntar percepciones, intenciones, bueno, lo que se pueda desarrollar en su investigación, las variables. Pero ojo, deben poner filtros, porque si no van a caer al mismo estilo de las encuestadoras que lamentablemente han propuesto un resultado que estaba muy, muy alejado de la realidad. Se estima unos pequeños porcentajes de error, pero cuando existe más de 7 puntos creo que de porcentaje de error, de alguna manera crea la susceptibilidad de que el proceso no ha sido adecuadamente desarrollado, ¿no? Sí. Entonces, eso de que la explicación no puede ser al azar es importante en la hipótesis, debe sustentarse específicamente, ¿no? Bueno, esta palabra hipótesis proviene del griego hipo. Hipo significa debajo, acuérdense, cuando se llama hipo, epi significa encima. En anatomía, por ejemplo, son términos básicos para describir anatómicamente las estructuras. Epi es arriba, hipo es abajo. Entonces, hipo significa debajo y tesis significa la posición que uno tiene o la proposición. Entonces, literalmente, si nos vamos a la palabra, estamos hablando de una suposición previa, ¿sí? Como hipótesis. Y esta suposición, obviamente, no se basa no es arbitraria. En los estudios de investigación muchas veces plantean el problema de investigación, plantean la pregunta y luego de ahí sacan la hipótesis. No es lo adecuado. La hipótesis se lo saca, como ya les mencioné, del marco teórico estructurado. Bien, la hipótesis no se va a limitar a ser una idea o suposición, sino una proposición científica, o sea, una propuesta que a partir de la lectura de los artículos yo estoy planteando, pero que requiere de la verificación a través de métodos objetivos. Cuando ustedes realicen un estudio de investigación, esa verificación se llama el contraste de hipótesis. ¿Sí? Y ese contraste de hipótesis no es solamente, como llamamos, a ver, ¿qué me parece? ¿Me parece que sí o me parece que no? No, es una prueba. Son pruebas estadísticas, el contraste de hipótesis. Los números me tienen que decir o acepto o rechazo, por si acaso. No solamente, a ver, me parece que la intención de voto ha sido porque si yo quiero hacer el estudio de eso, no puedo, tengo que encontrar la forma de realizar mi estudio y estadísticamente demostrar que sí, el tamaño muestral ha sido insuficiente. O tengo que demostrar, si es que me voy por la línea de que la opinión cambia, entonces tengo que demostrar las variables y estadísticamente decir sí o no, acepto o no la hipótesis, ¿no? Entonces,
Esta verificación entre variables, que en la estadística es una parte importante y llamamos la contraste de hipótesis, ¿sí? Es necesario desarrollar. Ahora, no en todas las investigaciones cuantitativas se plantean hipótesis, es verdad, ¿sí? Dentro de las investigaciones con enfoque, hemos dicho, existen quali y cuantitativas. Y dentro de las cuantitativas existen varias, las experimentales, las descriptivas, las exploratorias, ¿no? Y, por ejemplo, desarrollar una hipótesis en un estudio exploratorio no es lógico. ¿Por qué? Porque un estudio exploratorio, hemos dicho, que se hace cuando no existe mucha información acerca de un vacío del conocimiento. Entonces, obviamente, no hay el insumo suficiente para plantear una hipótesis. Y en este caso, no se hace la hipótesis. No, esa es la diferencia. Hay el caso que se van ajustando dependiendo si se revisan las preguntas y puedan surgir otras. Obviamente, antes de realizar todo lo que significa el estudio, puede haber un ajuste de lo que son las hipótesis, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las funciones de la hipótesis? Y estamos hablando de acuerdo al autor Saint-Pierre y nos menciona estos 5 aspectos como funciones. Primero, guiar el estudio, ¿sí? ¿Por qué guiar el estudio? Porque va a determinar qué aspectos deben observarse y cuáles no. Porque estamos hablando de tratar de aceptar o rechazar lo que ya es respuesta que ya he planteado. Por lo tanto, cualquier aspectos variables que están fuera de eso pierden interés o no se los debería considerar. Por eso es que me guía el estudio, ¿no? Ya sea en aspecto descriptiva, explicativa, tratando de hallar una evidencia empírica, ¿no? Segundo, proveer una dirección teórica. Si tengo bien claramente mi hipótesis, también mis objetivos se van enlazando a enfocar o tratar de negar o aceptar esa hipótesis. Si tengo ya esos objetivos, tengo variables, y si tengo variables, me va a orientar también de colectar los datos, ¿no? A través de esas variables, porque esas variables tienen que responder a la hipótesis que yo estoy planteando. En el análisis también es una función que cumple la hipótesis porque facilita la interpretación de resultados al comparar los datos empíricos con las proporciones teóricas. Ah, qué interesante. Es decir, cuando vamos a aceptar o rechazar, entonces desarrollamos un análisis, en primera instancia, estadístico, ¿sí? He contrastado o he aceptado la hipótesis, ¿no? Sí. Y finalmente me sirve para desarrollar nuevas teorías. Si una teoría, perdón, si una hipótesis se confirma, rápidamente se puede convertir en una ley o en un principio científico. Puede ser que ustedes hacen un estudio y verifican metodológicamente lo que han planteado, entonces obviamente puede convertirse en una teoría que esté respondiendo a un vacío del conocimiento, ¿sí? ¿Qué características debe tener la hipótesis? Obviamente debe referirse a una situación real, ¿sí? ¿Por qué? Porque es parte del conocimiento científico todos los fenómenos que pasan alrededor, ¿no? Y que se puede someter a una prueba, ¿no? En un contexto bien definido, como ya les manifesté hace un momento. Debe tener una consistencia lógica, o sea, coherente y con un sustento lógico. Otra de las características, las variables que maneja deben ser comprensivas y precisas, ¿sí? Y obviamente la relación entre esas variables debe ser clara, lógica y verosímil. La relación de las variables deben ser medidas de manera objetiva, observables.
y deben ser relacionadas con técnicas disponibles para probarlas, lo que les mencioné. Las pruebas estadísticas de hipótesis, contrastes de hipótesis. En cuanto a su estructura, ¿cómo se lo debe construir? Debe tener dentro de su construcción los sujetos o la población en lo cual se va a realizar la investigación. O sea, si yo voy a realizar un enunciado de mi hipótesis, ahí deben estar los sujetos. Deben estar las variables. Debe estar la relación que yo estoy determinando entre las variables y los sujetos. Debe estar la dirección de la relación, positiva, negativa, nula, dependiendo, ¿no? Y el contexto, el tiempo y el espacio, porque es importante. Hemos dicho que en el estudio, en investigación, todo va variando, ¿sí? Bueno, hipótesis, hay diferentes, aquí hablamos, por ejemplo, hipótesis de investigación alternativas, como son proposiciones tentativas acerca de las posibles relaciones entre dos o más variables. Y las proposiciones, las hipótesis nula son las proposiciones acerca de las variables que sirven para refutar, negar lo que afirma la investigación. Entre la hipótesis alterna, que se lo simboliza como una H y un subíndice 1, y la hipótesis nula con una H y un subíndice 0, ¿sí? Una tiene que dar explicaciones tentativas, ¿sí? Acerca del marco teórico y del por qué. Y la otra me tiene que negarla, ¿no? Entonces, las alternativas son las probabilidades alternas, ¿sí? Que nos proporcionan. Y obviamente tiene que haber alguien que niegue. Y se expresa la relación en términos matemáticos, ¿no? Por ejemplo, la hipótesis nula, ¿sí? Tiene que ver a la proposición negada, ¿sí? Y la hipótesis alterna tiene que ver con que no es igual a la negación en los aspectos. Ahora, la hipótesis surge como respuesta tentativa de la pregunta, ya hemos dicho eso, e involucra variables y de qué manera se relaciona. Aquí tenemos, por ejemplo, un ejemplo de hipótesis. ¿Quiénes de ustedes están manejando celular en este momento? Nadie. Yo creo que muchos, porque otros están entrando por su celular, ¿verdad? Entonces, la pregunta de la hipótesis, estamos como fenómeno analizando el rendimiento académico de los estudiantes que están postulando actualmente en la Facultad de Medicina en esta gestión, ¿no? Entonces, queremos saber si el teléfono móvil ejerce una influencia durante las clases del prefacultativo y esa influencia está relacionada con el rendimiento académico, ¿no? Entonces, el objetivo es evaluar la influencia del uso del teléfono móvil en el rendimiento académico de los estudiantes. Muy bien, objetivo válido. Pero ahora, la hipótesis a plantear, si bien aquí está mencionada, el uso del teléfono móvil perjudica el rendimiento académico de los estudiantes. Ahora, ¿por qué yo he puesto perjudica? O se ha puesto perjudica. Porque obviamente se ha buscado en el marco teórico. A ver, ¿qué relaciones hay entre eh, uso del teléfono móvil y el rendimiento de estudiantes? Entonces, sacando del marco teórico de estudios que se han relacionado, entonces se ha visto que sí, ha habido estudios que sí han corroborado de que perjudica el uso, ¿no? Porque están, ¿quién me han mandado? ¿Con quién estoy chateando? Un mensajito, un like, ¿quién entró a mi cuenta? O sea, me quita el tiempo para desarrollar mis actividades, ¿no? Entonces, por eso es aquí una respuesta adelantada. El uso del teléfono móvil perjudica, ¿no? Ahora, si queremos plantear de manera completa, ahí tenemos el problema. ¿Cuál es la influencia del teléfono móvil durante las clases del prefacultativo en el rendimiento académico en estudiantes postulantes a las diferentes carreras? Ahora, la hipótesis
Alterna el uso del teléfono móvil durante las clases del prefacultativo perjudica. Y eso se ha encontrado en base a en los artículos que tal vez se ha leído al momento. O sea, que hay un cierto grado que distrae y por lo tanto perjudica el rendimiento académico. Si yo, en vez de estudiar unas 2 horas que me he planificado por día, más de hora y 45 minutos estoy con el celular porque TikTok me llama la atención, mi Facebook, mi WhatsApp, entonces, y luego ya va a ser la hora y solamente le dedico 15 minutos, entonces obligadamente ha perjudicado mi tiempo, ¿no? Entonces, se puede partir a partir de ese tipo de conjeturas, proposiciones. Ahora, la nula, fíjense, la nula menciona el uso del teléfono móvil durante las clases no influye, o sea, la nula niega lo que uno está proponiendo, no influye, ¿sí? Y una alterna, ¿sí? Menciona el uso del teléfono móvil durante las clases del prefacultativo, más bien motiva, o sea, bueno, de que esto se habrá leído, pero sí motiva. Entonces, estos elementos que estamos viendo son importantes que ingresen dentro de la investigación, porque en función a ellos uno va luego a realizar las conclusiones, sí, y las recomendaciones. Bien, pasamos a otro aspecto que es bien importante también, que es la justificación. ¿Qué es justificar? Es hallar una razón para un aspecto que probablemente necesita una explicación. Es una parte principal del planteamiento del problema, porque permite explicar razones, ¿no? A ver, ¿cuántos son ahorita en este momento? Son 171. 50 personas no están en clases de este paralelo. Si yo les digo, mañana presentan su justificación por qué no se han enlazado, ¿qué van a hacer? Van a escribir notas, yo tenía problemas, estaba en clases o no sé, tenía un trabajo último que presentar o aspectos de salud. Están justificando su ausencia, ¿no? Entonces, igualmente en el estudio, justificar el por qué estoy realizando la investigación, ¿sí? Porque explica razones, ¿sí? Ustedes explican las razones. Me he enfermado toda la semana, razones válidas. En los estudios se explican razones por qué estoy investigando este aspecto, qué relevancia tiene, qué se propone, qué va a aportar teórico y prácticamente al vacío en el conocimiento, ¿no? La justificación, por tanto, constituye una parte esencial del planteamiento del problema, porque permite explicar razones de relevancia del estudio que se establece realizar. Hernández Sampieri menciona que para redactar una justificación sugiere argumentar con claridad y fundamento por qué vale la pena desarrollar el estudio, mostrando su potencialidad dentro del conocimiento. Cuando abordamos cualquier tipo de investigación, nosotros tenemos que tener bien claramente por qué. ¿Sí? Por tanto, la redacción tiene ese propósito de convencer. No se olviden que los estudios de investigación no van a ser solamente leídos por ustedes, sino también por las personas que, donde quieran publicar un estudio, por ejemplo. O si es que es un estudio de investigación y están siendo pagados, tienen que convencer a los que están dando eh, la moneda, o sea, los, los aspectos económicos, ¿no? Entonces es importante considerar eso. La redacción de la justificación, dos aspectos que debe tener y los pasos para redactar. ¿Qué debe tener? Obviamente debe ser claro la justificación, conceptual, precisa, concisa y coherente. Debe estar muy bien argumentada. Eso es a veces una parte importante. Si hay una justificación, yo necesito estudiar tal enfermedad que es muy rara, no está argumentada porque es, qué sé yo, cada
1 por 100.000 les da la enfermedad. Entonces, dependiendo de eso. Son fuentes científicas que evidencian la existencia del problema y la ausencia de teorías que sustenten soluciones. Muy importante. Van a vincular los objetivos. Tamayo a Tamayo sugiere que cada razón expuesta en la justificación debe corresponder con una meta concreta del proyecto, porque si no, ¿para qué se ha desarrollado este aspecto? ¿No? Entonces, para realizar los pasos se debe analizar la literatura, vacíos del conocimiento, se debe identificar si tiene relevancia, se debe establecer beneficios esperados y se debe argumentar la pertinencia y viabilidad. Asimismo, se debe redactar con claridad. Claro, no se debe ingresar mucho tecnicismo en ese aspecto, ¿no? Claro, breve y argumentado en todo aspecto. Bien. Por ejemplo, un ejemplito. El presente estudio se justifica por qué contribuirá a la comprensión de la influencia del uso. Estamos hablando del ejemplo que hemos hablado, ¿no? ¿Por qué contribuirá a emplear a la comprensión de la influencia del uso del móvil celular durante las clases del prefacultativo? En el plano práctico, los resultados permitirán diseñar programas de apoyo académico orientados al fomento de la autorregulación del aprendizaje. O sea, estudiar esto me dice por qué lo estoy realizando. Porque me va a dar de alguna manera implementar o diseñar programas de apoyo académico. ¿Qué tan importante? A partir de una curiosidad. Desde una perspectiva metodológica, la investigación validará un instrumento actualizado para medir el nivel de autonomía estudiantil, lo que beneficiará futuros estudios en contextos similares. Finalmente, a nivel social, el estudio busca promover una educación inclusiva y equitativa eficiente, ¿no? Creo que es entendible esa justificación, ¿sí? Bueno, les muestro entonces ya por último la bibliografía del cual se extrajo toda la información mencionada y agradecerles su tiempo en la primera hora. Nos estaremos viendo la siguiente semana con el último tema del ciclo. Bueno, a ver cuántos están o cuántos han llegado hasta el final. Sí, se han mantenido 176 personas. Bueno, agradecerles a esas 176 personas que se están preocupando en su formación. Ya les digo, aprender y aprender es una de las primeras actividades que son propias del ser humano. Y como son propias del ser humano, deben ser siempre estimuladas. Gracias y hasta luego, jóvenes. Hasta Hasta luego, luego, doctor. doctor. Hasta luego. Bien, ya, muy bien.